James Hoberman. Capítulo 1. El mito del cine total. ¿Podemos hablar de un cine del siglo XXI? Y si es así, ¿en qué nos basamos? Inmediatamente después de terminada la Segunda Guerra Mundial, el crítico de cine francés André Bazin ofrecía una narrativa en oposición a la noción en boga entonces según la cual el cine se desarrollaba en el espíritu de la indagación científica. Bazin caracterizó el cine como un fenómeno idealista y la creación cinematográfica como una empresa intrínsecamente irracional, esto es, la búsqueda obsesiva de esa representación completa de la realidad que llamó el cine total. No hubo un solo inventor que no tratara de combinar sonido y desahogo con la animación de la imagen, sostenía Bazin en el mito del cine total. Todo nuevo desarrollo tecnológico, sonido sincrónico, el filme a todo color, la imagen estereoscópica o las películas 3D y la Olorvisión, Smell-O-Vision, servía para acercar cada vez más al cine a su esencia imaginada, lo cual equivale a decir que el cine todavía no ha sido inventado. Además, una vez que se lograra el cine verdadero, el medio mismo desaparecería, igual que el Estado bajo el comunismo verdadero. Bazin, que escribió su libro en 1946, creía que esto podía ocurrir alrededor del año 2000. En realidad, algo de eso ocurrió: el desarrollo de las imágenes digitales generadas por computadora, CGI, por su sigla en inglés, quebró la relación especial que existía entre la fotografía y el mundo. El mito del cine total, la recreación del mundo en su propia imagen era para Bazin un factor de la esencia del cine. El realismo integral del medio ya estaba predicado en la mirada imparcial de la cámara. En francés, como en español, la lente se llama objetivo, así como la reacción química mediante la cual la luz deja una huella auténtica en la emulsión fotográfica. En la ontología de la imagen fotográfica, un ensayo publicado en 1945, Bazin había señalado que la fotografía nos afecta como un fenómeno de la naturaleza. La fotografía como tal y el objeto fotografiado en sí mismo comparten un ser común. A causa de esta conexión imparcial, de esta indexicalidad entre la fotografía y lo que ha sido fotografiado, el tema o acontecimiento profílmico, los cuadros en movimiento produjeron una imagen prácticamente automática aligerada por la interpretación artística. Como una sombra o el agujero de una bala, una fotografía era una forma de prueba, una alucinación que también es un hecho. Además, cada fotografía derivada de su propia prueba material en forma de imagen negativa producida por la reacción fotoquímica inicial. Esos negativos podrían ser alterados, recortados durante el proceso de impresión y hasta destruidos, pero, al menos inicialmente, la imagen existió como una entidad física reconocible, a diferencia del código binario producido por una cámara digital que, por más que cuente con la misma indexicalidad, es infinitamente maleable. El divorcio entre la fotografía y el mundo se vivió inicialmente como una crisis de la fotografía. Gracias al Photoshop, el programa de edición de imágenes aparecido en 1990, así como a otras formas de tratamiento digital, lo fotográfico pasó a ser un elemento o un subconjunto de lo gráfico. Previamente, como observó el historiador Julian Stallabras a mediados de los 90, trucar fotografías corrientes implicaba contar con una gran habilidad. Si uno no destruía todas las variantes y los negativos originales, siempre podía desenmascararse el artificio. La digitalización, que hizo fácilmente accesible la manipulación de la imagen, era una técnica que se presta a la producción de mentiras útiles. La fotografía podía conservar sus poderes de semejanza, pero perdía su veracidad. A medida que la fotografía manipulable digitalmente reemplazaba al mundo real como la materia prima, indispensable para hacer imágenes, la crisis existencial de los filmes se hacía aún más intensa. Bazin había imaginado el cine como la recreación objetiva del mundo. Sin embargo, la creación de imágenes digitales descarta la necesidad de tener el mundo o siquiera un sujeto realmente existente ante la cámara, para no hablar de la necesidad de una cámara. La fotografía había sido sustituida, pero no así el deseo de producir imágenes en movimiento. Chaplin tal vez no haya sido más que una nota al pie de Mickey Mouse, que fueron El nacimiento de una nación, The Birth of a Nation, y El acorazado Potemkin, Bronenossets Potemkin, comparadas con Toy Story 3. Con el advenimiento de la CGI,
la historia de las imágenes en movimiento pasó a ser, en efecto, la historia de la animación. Capítulo 3. El nuevo realismo. Si sometiéramos las artes plásticas a psicoanálisis, comienza diciendo Bazin en la ontología de la imagen fotográfica, la práctica de embalsamar a los muertos podría revelarse como un factor fundamental de su creación. Si sometiéramos a psicoanálisis las películas del siglo XXI, sus síntomas podrían revelar dos tipos de angustia, una, objetiva, la otra, histérica. La angustia objetiva se manifiesta tanto en un reconocimiento de que el medio cinematográfico tal como ha existido más o menos desde 1896 está en una decadencia aparentemente irreversible. El público masivo se ha reducido enormemente, las industrias fílmicas nacionales ya no reciben fondos. Se van cerrando los laboratorios, las existencias de películas se terminan y los formatos se vuelven obsoletos. Partes de los proyectores rotos son irreemplazables. Se introdujo el uso de las laptops como sistema de visualización, como en un sentimiento extendido entre los intelectuales interesados en el cine de que la cultura del cine está desapareciendo. Este último sentimiento puede apreciarse en la creciente marginación de la crítica cinematográfica como práctica periodística y la experiencia de un amor perdido más general por las películas, o la cinefilia, como lo articuló de la manera más elocuente y pesimista Susan Sontag en su profusamente leído ensayo escrito, en conmemoración de los 100 años de vida del llamado séptimo arte, la decadencia del cine. Cada arte cría sus propios fanáticos, declaraba Sontag. Sin embargo, el amor que inspiraba el cine era especial. Había nacido de la convicción de que el cine era un arte diferente de todos los demás, la quinta esencia de lo moderno, distintivamente accesible, poético, misterioso, erótico y moral, todo al mismo tiempo. El cine tenía apóstoles, era como una religión. El cine era una cruzada. Para los cinéfilos, las películas encapsulaban todo. El cine era el libro de arte y también el libro de vida. Esta angustia objetiva es también un factor de lo que el teórico del cine David Rodovic llamó la voluntad digital, es decir, el sentido de que la tecnología de CGI naturalmente tiende a rehacer el mundo, mientras que las películas, tales como las conocíamos, al haber renunciado a su relación privilegiada con lo real, son, en cierto sentido, obsoletas. Esta es la angustia que enfatiza la posición neoneorrealista del grupo danés Dogma 95, a pesar, o tal vez, a causa de, su uso del video digital. Las películas más importantes producidas según los 10 mandamientos del dogma fueron Los Idiotas, Idiotern, de Lars von Trier y de Imi Hede o de Humiliated, Los Humillados, de Jesper Jargil, un documental de 1998 sobre la filmación de Los Idiotas, precisamente a causa del énfasis puesto por ambas en la actuación como en la vida, vale decir, la representación y documentación de la conducta auténticamente transgresora. La expresión clave de esta angustia objetiva es, sin embargo, la magistral Elogio del amor, Elogio de El Amour, 2001, de Jean-Luc Godard, que, tanto como el primer filme del cineasta suizo, Sin aliento, About the Soufflé, aunque con algo menos de goce, responde a una nueva situación en la historia del cine. Filmada 2/3 en blanco y negro y 35 milímetros y el resto en chillón video digital sintetizado. Elogio del amor lamenta la pérdida del cine fotográfico, así como de la memoria y la historia a las que la fotografía, más que ser una huella indicadora, da materialidad. Estudiadas como son, las imágenes poco atractivas y a veces ríspidas que propone Godard de la ciudad y de sus habitantes, muchos de ellos desposeídos, se perciben como recién acuñadas, como las primeras tomas de los hermanos Lumière. Esas imágenes evocan la emoción de la luz volviéndose emulsión. Gran parte de la película es un nocturno urbano voluptuoso con particular énfasis en las sensaciones transitorias que fueron la esencia de las primeras imágenes en movimiento. Con el debido respeto a Bazin, hay pasajes en los que Elogio del amor parece un hecho de la naturaleza, mientras que las películas de Hollywood, de las que son buenos ejemplos la lista de Schindler, Schindler's List y Matrix, que son, al menos por asociación, digitales, constituyen más bien, insiste Godard, un sustituto de la historia. Tales panegíricos cinéfilos eran bastante habituales en los primeros años del siglo XXI. Estas películas crepusculares incluyen Goodbye, Dragon Inn, 2003, de Tsai Ming-lian, un lamento por la desaparición de un cine popular,
su público y sus medios de presentación, en un contexto específicamente taiwanés, así como varios notables filmes de vanguardia, tales como The Decao Fiction, La decadencia de la ficción, de Pat O'Neill, de Cassia, de Bill Morrison, y Cotton Candy, Algodón de azúcar, de Ernie Yer, todas estrenadas en 2002. Así como Tsai presentaba la sala de cine habitada por espectros, The Decao Fiction evoca un set de filmación igualmente fantasmal. O'Neill pobló espectralmente el abandonado Hotel Ambassador, un sitio de reunión de las estrellas de cine de otros tiempos y lugar de filmaciones frecuentes del pasado con actores transparentes vestidos de acuerdo con los estilos de diversos periodos. En una mesa redonda realizada en 2011 para debatir el cine digital experimental, el cineasta Lynn Sachs identificó un nostálgico fetichismo de la decadencia y señaló los efectos digitales, destinados a simular los rasguños y el polvo del filme. No queremos que las cosas envejezcan. Sin embargo, perdemos las reacciones químicas, el hecho de que las cosas físicas cambian, entonces simulamos el deterioro. Cada una a su manera. De Cassia y Cotton Candy saborean la desintegración fotográfica aun cuando ambas son abiertamente conservacionistas en sus intenciones. Más que un hotel decadente, Morrison documenta la descomposición de las tomas en nitrato de 35 milímetros escogidas de una amplia serie de archivos fílmicos, en tanto que Yer registra los antiguos juguetes precinematográficos en el Musée Mécanique de San Francisco, particularmente el tipo de libro fotográfico que gira al ser accionado por la mano conocido como motoscopio, y más particularmente aún, según parece, los que muestran fotografías desgarradas, desvaídas o dañadas. Según Bebet Mangolte, no podemos experimentar el tiempo en concordancia con el ritmo de los 24 cuadros por segundo, pero observamos el cambio. El hecho de que The Cassia y The Decao Fiction hayan sido exhibidas ampliamente en forma digital mientras que Cotton Candy fue producida digitalmente infunde al pragmatismo de estos filmes una medida de ambivalencia digital arrepentida, culpable. En su Despertando a la vida, filmada y editada como una película corriente pero que propone una nueva forma de indexicalidad, Linklater reconoce de manera semejante el abandono del viejo y querido medio. Al mismo tiempo, sin embargo, varios distinguidos cineastas crearon obras digitales que, en su uso del tiempo y la duración reales, podrían definirse como trabajos que hacen que el medio cinematográfico sea más el mismo que nunca. Por diferentes que sean, la película Waroliana 10, no dirigida por Abbas Kiarostami, filmada con la cámara fija en la parte delantera del automóvil donde viajan los protagonistas de las 10 historias, y la toma única de 95 minutos de El arca rusa, Roskich Kovchek, de Alexander Sokurov, se amplificaron recíprocamente cuando fueron presentadas ambas en competencia en el Festival de Cine de Cannes, en 2002. Ninguna de las dos obtuvo premio alguno. El arca rusa, filme en la que la cámara de Sokurov recorre el Museo Hermitage de San Petersburgo en un movimiento coreografiado, se distinguió por una cantidad de logros históricos. Fue el primer filme no editado de pantalla única, toma única y extensión completa. Marcó la secuencia única más larga realizada con Steadicam y fue la primera película High Definition, HD, no comprimida registrada en un disco duro portátil. Y, sin embargo, como señalaba Rodovic, quien insiste en que la información adquirida de manera digital no tiene ninguna distinción ontológica de los productos sintetizados digitalmente que construyen mundos virtuales la certeza de estar observando la continuidad absoluta, no mediada, ha desaparecido. Rodovic no aborda la posibilidad de un código de tiempo impreso automáticamente, suponiendo tal vez que podría fraguarse fácilmente. El arca rusa tiene una significativa manipulación de postproducción. En algunos casos, se modificó el tamaño de cuadro para eliminar objetos no deseados. En otros, se ajustó la velocidad de la cámara. En otros más, se modificó la iluminación o se hicieron coincidir las temperaturas de los colores. En una escena se simula la perspectiva de un lente gran angular y la película termina con un remolino de nieve y niebla creado digitalmente. De modo que, tanto como Matrix, El arca rusa es una película animada creada a partir de material fotográfico. Y, sin embargo, la toma única de El arca rusa es lo que Tarkovsky habría llamado la impresión del tiempo y la película es, esencialmente basiniana, más radicalmente en su aspecto performativo, es decir, en la orquestación de la cámara y el acontecimiento profílmico. Lo mismo podemos decir de 10,
en la que el director colocó una minicámara en el tablero de un automóvil para documentar las conversaciones entre la conductora y las pasajeras mientras recorrían Teherán. Cada uno en su propio estilo, estos objetos fílmicos creados digitalmente desdibujan la distinción entre ficción montada y verdad documentada. En ambos casos, los directores han hecho que algo ocurra en la vida. Si bien estos filmes pueden considerarse como una forma de teatro enlatado, ambos emplean la tecnología digital para realizar la quinta esencia de las películas. Por otra parte, la pérdida de indexicalidad ha promovido un nuevo realismo compensatorio que enfatiza el filme como objeto, aunque solo sea como un objeto en decadencia. Elogio del amor, que comienza in medias res y termina con un prolongado flashback, puede interpretarse como un bucle continuo y, por lo tanto, como una instalación fílmica. Goodby, Dragon Inn, una especie de película doble sobreimpresa en la que la película vieja se inserta dentro de una nueva o aparece enmarcada por la nueva, también sugiere una instalación, tal vez destinada a que se la proyecte en el entonces demolido teatro de Taipei donde se montó la película. Tanto The Decao Fiction como el espectáculo de vaudeville perceptivo de Michael Snow de 2002 Corpus Callosum, que, como The Decao Fiction o La Dama y el Duque, de Eric Rohmer, es una fantasmagoría de Méliès en el siglo XXI frente a las actualités digitales de Kiarostami y Sokurov, fueron exhibidos como instalaciones de galería. La historia se dobla sobre sí misma. Corpus Callosum termina en una sala de proyección con la presentación de un tosco dibujo animado de Snow de un humano extrañamente elástico que ondea con un puntapié torcido. Rigurosamente fundamentada en hechos cinematográficos irreductibles, la ética estructuralista de Snow, Wavelengths, longitud de onda, 1967, y la región central, 1971, anunciaba el inminente deceso de la era del filme. Cargada de nuevas posibilidades, Corpus Callosum, descrita por su creador como un cuadro de transformación, en gran parte montado en una oficina genérica de lo que parece ser una casa encantada y que presenta a trabajadores de la información estrafalariamente deformados, anuncia el advenimiento de la siguiente. En algún momento a fines de los años 60 y comienzos de los 70, Snow y Yer fueron considerados parte de la tendencia estructural del cine de vanguardia, profundamente interesados en las propiedades específicas del medio fílmico. Al pasarse a la tecnología digital, habían demostrado una preocupación comparable por la naturaleza de este nuevo medio. También puede afirmarse algo semejante de la narración confesional de Guy Maddin en Cowards Bend the Knee, Los cobardes hincan la rodilla, 2003, que inicialmente se presentó como un espectáculo de peep show en 10 partes instalado sobre una batería de mutoscopios. Cowards Bend the Knee utilizaba las convenciones del cine mudo marcando las transiciones mediante iris de intertítulos que hacían las veces de diálogos. Cuando se proyectaba, la acción se presentaba acompañada de una combinación de música clásica y de programa en vivo, así como de efectos sonoros. Tal anacronismo gratuito es algo muy diferente, y más loco, que la mera nostalgia. Las animaciones artesanales de títeres, como Team America, La Policía del Mundo, Team America, World Police, 2004, de Trap Parker y particularmente Coraline y la Puerta Secreta, Coraline, 2009, en 3D, de Henry Selick, con su perversa, aunque no absoluta, negativa a usar la CGI, son ejemplos adicionales de lo que podría llamarse el nuevo realismo. Ejemplos relacionados aunque muy dispares de neorretroprimitivismo intencionado incluirían el filme, deliberadamente mudo de Madin Brand de Pan de Brain. A Remembrance in Those Chapters, Marca en el Cerebro, 2006, la ópera de protesta en Super 8 doblada posteriormente, Grindal, 2003, de Neil Young, y la reelaborada actualité de Ken Jacobs Russell Dazzle, The Lost World, Russell Dazzle, El Mundo Perdido, 2007, que, como Cotton Candy, de Yer, fusiona programáticamente la técnica fotográfica con la moderna tecnología digital. El cine de los festivales internacionales ha exhibido obras de muchos sucesores del movimiento de breve existencia conocido como el dogma, presentadas como películas de producción modesta, digitales o analógicas, que, como 10, de Kiarostami, desdibujan intencionalmente la distinción entre ficción montada y realidad registrada. Sin ser ni pseudodocumentales ni inauténticas, estas películas podrían caracterizarse como documentales de situación que afirman la existencia real,
específica de sus medios a través del uso de tomas largas, edición mínima, actuaciones conductistas y la contemplación ociosa de sus personajes o sus situaciones. El drama queda subsumido en la observación. El paisaje vence a la actuación. Osos, Huesos, 1997, No Quarto da Banda, en el cuarto de banda, 2000, y Juventud en Marcha, 2006, de Pedro Costa, permiten que los habitantes de los barrios miserables de Lisboa dramaticen sus vidas, o por lo menos, se expresen hablando ante una cámara. Con sus composiciones deliberadamente construidas y su iluminación intencionada, las películas de Costa tienen el sabor de documentales montados, como ocurre con ciertas obras de Jia Sanke de China o el cineasta austríaco Ulrich Seidel. Más radicales y menos estilizadas son aquellas narrativas minimalistas e insípidas filmadas como documentales, particularmente 10, de Kiarostami y las del director argentino Lisandro Alonso, La Libertad, 2001, Los Muertos, 2004, y Liverpool, 2008. Artistas que se expresan dentro de este estilo incluyen al director español Albert Serra y al portugués Miguel Gómez. Un ejemplo absoluto de este ultraliteralismo rudimentario de rock pesado es Hamaca Paraguaya, 2006, de Paz Encina, en la que la directora, en lugar de obtener una narración a partir de una situación documental, simplemente utiliza la voz en off y la edición para imponerla. La película deliberadamente primitiva de Encina, que fue el primer largometraje paraguayo producido desde la década de 1970, podría haber sido filmada hace un siglo, aunque en blanco y negro, con un par de actores detrás de la pantalla presentando el diálogo asincrónico de la película. El filme empieza con una larga toma estática en la que una pareja de ancianos salen del monte para colgar su hamaca en un claro. ¿Pero qué te pasa?, le pregunta uno al otro. Sus palabras, como todo el diálogo de la película, fueron obviamente dobladas con posterioridad y se oyen en la lengua vernácula guaraní. De la conversación surge gradualmente que son los padres de un soldado que está luchando en la guerra. El día transcurre. Cada miembro de la pareja realiza sus tareas separadamente mientras recuerda o imagina una conversación con el muchacho ausente. Con su discurso repetitivo, los protagonistas sugieren un par de personajes de Beckett. Inevitablemente, la película se vuelve totalmente circular. Cuando cae la tarde, la pareja de ancianos regresa a su hamaca nuevamente, filmado esto en una larga toma. En la luz que se va apagando, los padres expanden sus 3 temas de conversación: el perro, el tiempo, su hijo, para terminar por aceptar la muerte y hasta reconocerse entre sí. Luego, el hombre enciende una lámpara y los dos regresan arrastrando los pies hacia el bosque. Encina mantiene la pantalla negra durante 1 o 2 minutos y termina la película con el sonido de la lluvia. Estos documentales de situación operan en la brecha entre la no ficción y la ficción reconocida por los filmes neorrealistas italianos como La Terra Trema, La Tierra Tiembla, 1948, de Visconti, con su elenco de no actores que dramatizan sus vidas in situ, y las obras más refinadas, o, quizá, menos refinadas, de la Warhol Factory de mediados de los años 60, sobre todo, las protagonizadas por Edie Sedgwick haciendo de sí misma. Filmes como La Libertad y Hamaca Paraguaya están predicados en la relación indexical de la película con lo real, relación que además afirman, aun cuando, como en el caso de 10, hayan sido producidas con tecnología digital. El gran artista de la actuación de este estilo es Sacha Baron Cohen, quien primero presentó a sus alter egos Borat y Bruno como personalidades de la televisión. En realidad, en cierto sentido, el documental de situación parcialmente montado es análogo al fenómeno internacional conocido como la televisión reality, precedido en los Estados Unidos por el programa de larga duración de MTV The Real World, 1992, precipitado por las series producidas para la televisión Survivor, 2000, The Bachelor, 2002, The Apprentice, 2004, The Biggest Loser, 2004, Dancing with the Stars, 2005, Jersey Shore, 2009, etc., así como el sitio web 24 horas de su propio dormitorio exhibido por Jennifer Ringley, Jennicam, 1996 a 2003. En realidad, como quedó demostrado tras la campaña presidencial de 2008 y la fase previa a la elección de 2012, la televisión reality llegó a ser el modelo para la política estadounidense.
Desde un punto de vista filosófico, el ejercicio más paradójico del nuevo realismo es la película Postdogma d'Ovidio, 2003, de Lars von Trier. Abstracta y concreta al mismo tiempo, d'Ovidio se desarrolla en un obvio, aunque esquemáticamente organizado, escenario de filmación a prueba de sonido y así, además de ofrecer una narración, documenta el andamiaje sobre el cual se construye convencionalmente una narrativa. Este mundo estudio de filmación, en el que todos los actores presentes en el plató están potencialmente visibles todo el tiempo, se ajusta a la exigencia del dogma que establece que la filmación debe realizarse en una localización real, llamémosla Dogmaville. Llena de primeros planos y cortes, Dogville fue filmada en video digital, un formato que no solo permite alcanzar una mayor sensación de espontaneidad que los 35 milímetros, sino que, en su inmediatez, efectivamente excluye toda nostalgia inherente a la ambientación temporal de la película. En vísperas de la invasión anglo-estadounidense a Irak, apenas 2 meses antes de la presentación de Dogville en Cannes, Robert C. Byrd, senador por West Virginia, se plantó ante el Senado de los Estados Unidos para anunciar que lloraba por su país. He observado los acontecimientos de los últimos meses con un gran peso en el corazón. La imagen de América ya no es la de un fuerte y benévolo guardián de la paz. La imagen de América ha cambiado. En todo el globo, nuestros amigos desconfían de nosotros, nuestra palabra ha sido puesta en tela de juicio, se cuestionan nuestras intenciones, alardeamos con arrogancia de nuestra posición de superpotencia. El pueblo inmerso en las montañas rocallosas de von Trier puede ser una superpotencia en pequeña escala, pero es explícitamente un reino de fantasía mojigata y orgulloso delirio. En cierto sentido, un montaje construido de más de 2 horas desde el comienzo hasta los créditos. Dogville reserva la catarsis para sus momentos finales. El perro del pueblo, hasta el momento nunca visto, se vuelve real, es decir, fotográfico y lo mismo ocurre con la América abstracta de von Trier. Lo que hemos presenciado anteriormente era simplemente una obra de teatro y también una representación. La realidad documental de von Trier, filmando a actores en un plató, de una manera que nunca puede imaginárselo siendo ninguna otra cosa, se quiebra en virtud de una realidad mayor. Me refiero a un montaje de evidencia fotográfica que arranca imágenes de la miseria humana de los Estados Unidos, presentadas al ritmo de música disco. Es una despreciable broma pesada, pero ¿quién podría reír ante estas imágenes indexadas de sufrimiento desnudo? ¿O darles rápidamente la espalda, como se le propone al espectador, saliendo del cine? ¿El público está ignorando la realidad y retornando a su Dogville? ¿O hace exactamente lo contrario?